también existen las corrientes políticas, sociopolíticas, incluso socioeconómicas, que son generadoras, son directrices de estas ideologías. Entonces, en ese sentido, lo que te vengo a proponer es que en este nuevo ciclo voy a poder eh, mostrarte todas estas falacias, estas contradicciones que tienen los modelos improvisados de economía, de sociedad, que presentan las ideologías de izquierda o de derecha. Y hoy vamos a ver especialmente cómo estas ideologías de izquierda, es decir, los socialistas, izquierdistas, comunistas, progresistas, plantean una modificación de la sociedad ya existente para adaptarla a sus intereses mezquinos y egoístas. Esto quiere decir, básicamente, el adaptarlo a su propio antojo para dañar sociedades enteras, para robar, porque ahí está también muy relacionado el tema de la corrupción, y en consecuencia también para destruir el eje fundamental de una sociedad como la conocemos, la cual es la familia. Entonces, en este nuevo ciclo, lo que estoy pretendiendo justamente es eso, ¿no? El poder entender cómo estas ideologías están dañando la sociedad que conocemos, están destruyendo al núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la familia, y cómo lamentablemente estas ideologías eh, han dañado a mucha gente, han dañado a muchas personas, y lo podemos ver el caso más particular, más ejemplar, que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, parte de Australia y gran parte de Europa, ¿no? Estas ideologías siempre han sido muy responsivas, muy alineadas, muy afiladas, alineadas, mejor dicho, con las doctrinas sociopolíticas, socioeconómicas de izquierda, o sea, corresponde al espectro de izquierdas. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con la presentación de hoy. La presentación de hoy lo vamos a ver. En ese sentido, vamos a comenzar. Tenemos ya lo siguiente, ¿no? Primeramente, hay que entender qué significa justicia social. Por eso lo puse muy entre comillas, muy entre comillas, porque básicamente hace referencia a cómo las sociedades, especialmente occidentales, han ido sufriendo modificaciones en sus estructuras, ¿ya? En sus estructuras, desde la educación, y lo que apunta a la educación es básicamente a la construcción de principios y valores. Entonces, esta denominada justicia social siempre ha estado atacando los principios y valores como ya los conocemos. ¿Qué significa esto? Pretenden, bajo el pseudo argumento de que lo nuevo es mejor que lo antiguo, pretenden modificar las costumbres que ya tiene una sociedad por décadas, siglos, etcétera, para instaurar nuevas divisiones en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir no más ni menos que cuando existen estas políticas de sociedad, de cultura, etcétera, vamos a ver básicamente peleas, divisiones, que no es nada más ni nada menos que la nueva división que crean los socialistas o el marxismo.
Es decir, la parte negativa de la sociedad, las personas con ideologías destructivas o dañinas, van a pretender en estas nuevas divisiones obtener un rédito, una ventaja, un beneficio que va a ser ilegítimo, que se va a basar básicamente entre engañar a la sociedad, pretender que con sus argumentos sean apoyados, como lo ha venido haciendo hace ya muchos años Evo Morales, con por ejemplo, por decirte, el indigenismo, ¿no? El indigenismo y la división. Entonces, estas divisiones, a lo que han ido desarrollándose, siempre se han valido de la mentira o del engaño. Por lo tanto, el objetivo de este ciclo, de esta clase de hoy, es identificar dónde está exactamente la mentira o el engaño en estas ideologías y especialmente en este punto específico del día de hoy de lo que se denomina la justicia social. En ese sentido, voy a empezar a compartir las diapositivas de lo que vamos a hablar esta noche. Y una de las primeras temáticas para poder entender esto de la justicia social, básicamente presentarte cuál va a ser ya te muestro, un momento por favor, ahora sí, cuál va a ser la estructura de este ciclo para poderlo entender así rápidamente. Primero, vamos a ir por tres partes. La introducción, que sería la definición, el objetivo y el enfoque. La definición va a estar en que la justicia social se refiere en términos, esto lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Acá está, dice. La justicia social se refiere en términos generales a los esfuerzos para promover la equidad, la igualdad y la inclusión en la sociedad, a menudo abordando las desigualdades sistémicas. Estas desigualdades sistémicas son lo que los denominados justicieros sociales, muy entre comillas, han heredado de la lucha marxista de clases. Al haber fracasado en este intento de la lucha de clases y al ver las bondades de los modelos capitalistas o liberales económicos, estas personas se han dedicado a generar, a engendrar nuevas divisiones en la sociedad bajo la consigna del divide y vencerás. Una de esas tenemos por ejemplo, la raza, el género. El género, esto se ha visto muy marcado, ¿no? Como te habrás podido dar cuenta, en esta última década o último quinquenio, en el que han dividido, principalmente han enfrentado al hombre contra la mujer. En Bolivia, estas consignas de la justicia social lo hemos visto básicamente cuando han hecho, por ejemplo, la ley 348, que está vigente en Bolivia, que no es nada más ni nada menos que la antesala de lo que vas a ver en España, por ejemplo, donde se ha quitado la presunción de inocencia ante una acusación o ante una denuncia en contra del hombre. O sea, la persona de género masculino es la que se ha visto afectada en esta eliminación de la presunción de inocencia en un país como España. Entonces, ver que en todos los países, como un guión, van repitiendo las desigualdades de género, enfrentar al hombre contra la mujer y lavarle el cerebro a la mujer y decirle que su enemigo es el hombre, no es nada más, nada menos que esta agenda que está disfrazada de justicia social y que pretende crear nuevas divisiones para lograr sus cometidos que, como vamos a ver más adelante, son netamente oscuros, por decirlo de una manera, o perversos. Sería prácticamente lo mismo. El objetivo de la clase de hoy va a ser destacar las principales contradicciones, incoherencias, como te decía, la detección de falacias, pero vamos a empezar hoy día por las contradicciones y las falacias las dejamos para la segunda parte, que va a ser el Dios mediante el día viernes. Entonces, estos razonamientos erróneos
y las incoherencias internas, que son las contradicciones, según los críticos, socavan su coherencia o aplicación. O sea, vamos a revisar por qué son incoherentes, por qué son insostenibles o por qué son en la práctica carecen de estabilidad, carecen de afirmación y en consecuencia generan un rechazo, pero que en principio generan aceptación por grupos que, como vamos a verificar, están claramente financiados porque la gente con un sentido común eh, netamente aceptable y que no es fácil a engaños, va a detectar estas contradicciones. En otros casos, por decirte, la mayoría lamentablemente no se van a detectar estos engaños. El enfoque que he elegido es también ver la postura de algunos autores y también, como dice acá, centrarse en las críticas conceptuales, o sea, la conceptualización o la fundamentación, más que en opiniones personales sobre movimientos o defensores concretos que están a favor, ¿no?, de la denominada, entre comillas, justicia social. Entonces, podemos identificar básicamente que para que un movimiento, para que una ideología, especialmente que está cargada de falacias o de verdades a medias, como se dicen, o argumentos verosímiles, siempre va a tener que estar apoyado, uno, básicamente, por los movimientos de grupos, de personas, que van a hacer pública la manifestación, ya sea en redes sociales, en lugares físicos, concentraciones, marchas, pero también estas ideologías siempre se van a tener que ver reflejadas por los medios de comunicación que están afines o que directamente han recibido financiación para difundir o a acrecentar, agrandar estos criterios, ¿no?, estas voces. Entonces, en ese sentido, tenemos uno, el primer elemento, la manifestación, lo que ellos, los justicieros sociales, entre comillas, que están muy alineados con la ideología progresivista o progresista, llaman la visibilización, entre comillas, visibilización. Esa es la primera etapa, ¿no? Esto es lo que en la ventana de Overton se conoce como el primer ciclo. Luego de esta visibilización van a verse apoyados, como te decía, por la difusión de los medios de comunicación que van a estar a favor de este discurso que previamente ha sido ya pactado para su difusión o que han recibido financiamiento para difundir estas ideas, ¿no? Básicamente estas ideas de crear unos nuevos enemigos, de crear nuevos eh, fantasmas contra los que luchar y que van a utilizar especialmente a gente muy joven que aproximadamente desde los 16, 18 hasta los 25, 26 años van a ser víctimas de estos conceptos de la falsos o pseudo conceptos de la justicia social. En ese sentido, ahí como decía el comentario de Alex que decía la tiranía de la igualdad. Sí, efectivamente, sí, la tiranía de la igualdad es lo que nos ha vendido el socialismo, ¿no? El socialismo del que han llamado del siglo XXI es que nos ha vendido este concepto, entre comillas, de igualdad, ¿no? La igualdad que no te da el privilegio o el derecho de ser mejor que otras personas porque hay un gobierno que te dice, no, todos tenemos que ser iguales. Pobre de aquel que se atreva a ser diferente o mejor o superior a la mayoría, a la media, porque va a ser sancionado, porque todos tenemos que ser iguales. Esa es la falsa, ¿no? La falsa afirmación y lo que decía Alex, la tiranía de la igualdad. Entonces, en ese sentido, cuando tienes estos conceptos que están muy encajados, muy de la mano con gobiernos de índole izquierdista o socialista, vas a ver inevitablemente florecer o eh, agrandarse, eh, en algún modo hacer
mayoritaria esta idea, que en algún modo eran de las minorías, ya de algún momento van a ser propios de las mayorías. Y como te digo, como el socialismo se vale de la ignorancia de las personas, entonces es que van a valerse de esta misma ignorancia para hacer prevalecer estos conceptos, estos pseudo conceptos de la justicia social. Pero vamos a destacar básicamente en este razonamiento que sobre todo las contradicciones y las falacias que vamos a encontrar en estas luchas de la denominada, entre comillas, justicia social. Comenzamos entonces, esto era la introducción. Ahora sí vamos a entrar al grueso del contenido. Tenemos, vamos a cambiar de diapositiva, si me permiten un momento por favor. Ya, ahora sí. Ya les voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Un momento, por favor. Entonces, como te mencionaba, en estas paradojas de la justicia social, siempre vas a tener no, las denominadas luchas y las personas que son afines a estas ideologías. Ahora sí, ahora sí ya lo tenemos en pantalla. Lo que serían las paradojas de la justicia social, ¿no? Lo que en algún punto pretende ser bueno o hacer pasar como bueno, pero que en el fondo tiene intereses nefastos y destructivos para las sociedades. Esto es lo que actualmente está siendo muy utilizado por estas organizaciones, por gobiernos socialistas, por incluso instituciones que pretenden o dicen defender los derechos humanos, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Lo cierto es que cuando te hablan de justicia social, siempre las sociedades que por lo general siempre van a tener un cierto nivel de ignorancia, lo van a ver como una luz, como un nuevo derecho, ellos los llaman los nuevos derechos, ¿no? Entonces, estos nuevos derechos lamentablemente no son nada más y nada menos que crear desigualdades ante la ley. Ya te lo voy a fundamentar. ¿Por qué? Porque digo que estos denominados nuevos derechos o criterios que pretende instaurar la justicia social tienen este trasfondo negativo o destructivo para las sociedades. Vamos a empezar pues por lo que tienes en pantalla. La justicia social, el ideal de equidad, enfrenta contradicciones inherentes. Exploraremos tensiones entre igualdad y equidad, universalismo y particularismo. Vamos a ver entonces que siempre los gobiernos socialistas o de izquierda van a estar primero a favor de lo que ellos denominan los accesos universales, el universalismo, ¿no? El universalismo y sobre todo el igualitarismo. Como decía el comentario de Alex, es la tiranía de la igualdad. Entonces, cuando tenemos estas afirmaciones, no es nada más y nada menos que pretender hacer creer a la gente que están obrando bien, cuando en realidad, cuando en realidad van a estar dañando los valores y los principios de una sociedad. Por ejemplo, en Bolivia se han apropiado de lo que es la justicia como tal, no la justicia social, ¿no? Sino la justicia, el poder judicial está en manos del poder ejecutivo. Por eso no hay justicia cuando la gente que está perteneciente al gobierno de turno, que es ahora el movimiento al socialismo, comete delitos, ya sean en flagrancia o por investigación, y estos no reciben
lo que les corresponde o la sanción que les corresponde, ¿no? Entonces, ellos, para poder atravesar este difícil momento, en el que claramente en un modelo de sociedad ideal ya estarían presos tras las rejas, pagando sus delitos, van a hacerse los justicieros. Es por eso que han creado los gobiernos progresistas, izquierdistas, especialmente de Latinoamérica, pero con ayuda de los conceptos que han venido de Europa y de América, de Norteamérica, el denominado y falso concepto de la justicia social. Siempre lo digo entre comillas, la justicia social, alineado siempre a partidos socialistas, etcétera, no izquierdistas, para hacer creer, para engañar a la gente, lo que sería, ¿no? Básicamente para engañar a la gente. Entonces, ¿qué más decimos acá? Analizaremos el victimismo como poder y el equilibrio entre libertad y control. ¿Esto qué quiere decir? Las paradojas desafían nuestra comprensión de la justicia. O sea, van a desvirtuar tanto el verdadero significado de la justicia para hacerlo útil a sus intereses, obviamente, que son oscuros, muchas veces van a estar ligados a corrupción, y en consecuencia van a utilizar esta herramienta clave, que lo voy a acá tratar de encerrar, que es el victimismo. Entonces, estos gobiernos, estas políticas que instauran estos gobiernos socialistas, izquierdistas, van a hacer creer a la gente por medio de engaños y a través principalmente de la victimización que están sufriendo algún daño y que para reparar ese daño o esa injusticia, lo que ellos denominan, necesita o se necesita en la sociedad o incluso para ellos un nuevo derecho. Y con esto entramos al concepto de los neoderechos. ¿Y qué son los neoderechos? Los neoderechos no son más y nada menos que inversiones del dinero de toda una sociedad, de un determinado país, etcétera, y que muchas veces va a estar financiado por capitales externos, por dinero de afuera, para promover desigualdad. O sea, si bien ellos te dicen que el objetivo de la igualdad, perdón, disculpas, que el objetivo de la justicia social es lograr la igualdad, lo que en realidad están haciendo es lograr desigualdad al promover los pseudo principios de la justicia social. ¿Por qué? Al crear unas víctimas en la sociedad, al crear, entre comillas, víctimas en la sociedad, vas a ver que la gente va a tomar cierta empatía por estas personas, por estas víctimas, y el gobernante de turno va a necesitar tocar el dinero de toda una nación, en este caso sería como de Bolivia, para tratar de subsanar ese derecho. Bueno, perdón, para tratar de subsanar con un derecho esa problemática que han creado ellos o que han hecho visibilizar cuando algo presuntamente no anda mal. Pero como te digo, esto básicamente es un engaño. Porque al final y al cabo vamos a ver que siempre terminan usándolo en su favor para ganar votos, para crear nidos de corrupción, básicamente exacto lo que te digo, nidos de corrupción, que únicamente va a favorecer a los gobernantes de turno y que va a ir en desmedro de la economía de un determinado país, región, provincia, etcétera, que decida aplicar estas medidas, entre comillas, de justicia social. ¿Ya? Entonces, esta parte es clave en lo que cuando te digo acá victimismo como una herramienta, es clave porque ese es el núcleo, el victimismo, ya te voy a explicar por qué. El victimismo está muy relacionado con la idea o el antivalor del resentimiento. O sea, una persona que se considera víctima durante un periodo prolongado de tiempo, uno está recurriendo al resentimiento como un antivalor presente en sus acciones, que guían sus acciones, que guían sus cometidos, para obtener alguna, entre comillas, satisfacción o un resarcimiento de ese daño ocasionado por los victimarios.
Entonces, cuando yo te digo que ellos recurren al victimismo, efectivamente también va a haber en consecuencia lo que ellos van a denominar un victimario. Porque para que exista víctima, existe un victimario. Pero lo que no les dicen a cuando estos grupos extranjeros o locales tratan de difundir estas ideas de justicia social, es que el problema muy ciertamente va a ser de estas personas que se asumen como víctimas. Pero no les van a decir eso. Siempre los van a hacer pasar como víctimas, pero nunca les van a hacer analizar o meditar o reflexionar que esa problemática que están atravesando se podría solucionar con fuerza de voluntad o recurriendo a la eh, superación personal. Esto no se les dice a estas personas, no se les dice para nada, y en consecuencia tienes personas que se las pasan de víctimas y que tienen que pedir resarcimiento de ese daño, entre comillas, que es irreal, a el ente denominado Estado. Entonces, una vez que las personas han asumido esa victimización y se han aumentado en consecuencia en número, es lo que ha pretendido en sus inicios el gobernante socialista o progresista apoyado por estas ONGs o el financiamiento externo para estos cometidos, y ya veías que su objetivo se está realizando, que es nada más y nada menos que el obtener un grupo demandante de algún, entre comillas, neoderecho, un nuevo derecho, y que en consecuencia el gobernante se vea habilitado para decretar este, entre comillas, nuevo derecho, y así poder resarcir, porque no va a ser no va a ser un resarcimiento real, va a ser un resarcimiento ficticio para estas víctimas. Así de astuto es el plan de estos gobiernos socialistas, progresistas, comunistas, me atrevo a decir, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya ves cómo van juntando apoyo para en lo posterior poder utilizar con fondos públicos de la sociedad crear estos neoderechos, ¿no? Y como te digo, como te decía hace un rato también, además de utilizar el victimismo como una herramienta, como un arma peligrosa, también van a crear desequilibrios entre la libertad y el control. Es decir, lo ideal sería un Estado con más libertad en el sentido de desempeño social, desempeño económico, con libertades, vas a ver por el contrario más control. Entonces ahí estás viendo, si lo vemos desde un punto de vista económico, más gastos, además de generar esa ley, entre comillas, que va a satisfacer una victimización de un grupo minoritario de la sociedad, que como sabemos los neoderechos, los nuevos derechos, siempre para su instauración o para su funcionamiento requieren recursos económicos. Ninguna ley es solo sobre papel si la llevamos a la práctica. Entonces ahí ves el primer gasto. Resarcir con estos neoderechos puestos en práctica para resarcir a falsas víctimas. Primer gasto. Segundo gasto, vas a tener que ejecutar un mecanismo de control para verificar que estas leyes se cumplan o sancionar a los que quebranten estas nuevas leyes. Entonces ahí tienes el segundo gasto, personal para hacer cumplir estas leyes, o que no son más que inventos para gastar dinero y en consecuencia destruir a la sociedad como la conocemos y a la familia principalmente. Y pierdes libertades, se vuelve una sociedad cada vez más autoritaria, que la justicia ya no es igualitaria, ya no es la justicia universal, que es la igualdad de todos ante la ley, sino que la ley o la justicia va a favorecer a unos sectores sociales, unos grupos sociales muy marcados. En consecuencia,
tienes la desigualdad ante la ley, o sea, mayor control y pérdida de libertades. Como te decía, estas paradojas o contradicciones van a desvirtuar el verdadero significado de la justicia como tal, ¿no? Van a hacer, lo van a desvirtuar y deformar tanto el concepto de justicia que al final los que creen exigir justicia van a terminar creando injusticias, como lo vamos a ver. Aquí está. Uno de esos conceptos, que en realidad esto está un poco mal elaborado por un tema de tiempo, pero lo voy a explicar. La igualdad y la equidad se podría decir que son conceptos opuestos, ¿ya? Igualdad versus equidad, se podría decir que sí, son conceptos opuestos. No obstante, al ser opuestos vamos a ver primero el primer punto. ¿Ya? El primer punto sería este, que lo tienes ahí en pantalla. La búsqueda de equidad. ¿Qué significa esto? La justicia social busca la equidad de resultados, no solo de oportunidades, ¿ya? Entonces, en ese psicótico objetivo de buscar equidad de resultados y oportunidades, estos denominados justicieros sociales, ayudados por los medios de comunicación y una vez que han logrado neoderechos decretados por el gobierno netamente socialista, progresista o izquierdista, el siguiente paso es instaurar estas políticas pretendiendo igualar a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Te doy un ejemplo que, aunque parezca alocado, ha infectado la mentalidad de estas personas que buscan, entre comillas, justicia social. Hace unos días yo veía en una red social cómo un sujeto hacía queja, se quejaba de que las personas no deberían recibir herencias, decía él. Y es tan loco este criterio que llegaba a afirmar hasta que todos, decía según él, ¿no? Todos tenemos un punto de partida y ese punto de partida tiene que ser igual para todos. Y por eso decía, las personas que reciben herencia no lo tienen que hacer porque es una ventaja injusta. Ahí te hablan, ya empiezan a hablar de injusticia, ¿no? Y estaban abogando, este sujeto estaba abogando básicamente por la eliminación de la herencia. Así de alocado es la internalización de estas ideas de justicia social. Entonces, abogar por la eliminación de la herencia es básicamente resentimiento. O sea, siendo en términos llanos, es el resentimiento y la envidia por los que tienen una herencia o un bien heredado que no necesariamente ha sido esfuerzo de ellos, sino que un padre, una madre, un familiar o quien sea le ha regalado, lo ha recibido. Pero estas personas sí, te dicen, no, no tiene que existir eso porque es una desigualdad, es una injusticia y así van argumentando tonterías. Entonces, lo que ves es estos razonamientos alocados, fuera de todo sentido racional, más que hablar de sentido común, fuera de todo raciocinio que enarbolan estas personas a las que se les ha instaurado estas ideas de justicia social. Entonces, continuando, vemos acá, por ejemplo, hay un criterio de lo que se llama el mérito. O sea, esa búsqueda de equidad que veías aquí al costado, que es una búsqueda frenética, alocada, de la igualdad entre todos, de resultados, de oportunidades, de que todos partamos de un mismo punto, así locuras, porque hay una envidia, va a ocasionar o va a ir en contra de lo que se llama el modelo meritocrático, que es el que nos ha permitido la civilización, nos ha permitido el desarrollo,
nos permite ser mejores cada día, nos permite superarnos, nos permite también destruir dificultades, pero no porque te ayude el gobierno a realizarlo, no porque exista un estado, un supraestado que gobierne sobre tu voluntad, sino que el mérito individual más que todo está relacionado con la idea de el esfuerzo personal y no que el gobierno te esté regalando o ayudando a lograr cosas, ni menos aún que no te esté regalando dinero para lograr este mérito, ¿no? Este crecimiento. Entonces, en ese sentido, esta búsqueda que está acá al costado de igualdad, de equidad, que como te digo es frenética, va a ir en contra del mérito individual. Esto contradice al mérito individual. Un trato desigual puede compensar capacidades. ¿A qué se referirá que un trato desigual puede compensar? Cuando decimos que ante la ley todos somos iguales, pues como te decía, ¿no? La justicia social lo único que va a lograr es el beneficio de minorías o grupos identificados con esas peticiones que les han hecho creer que necesitan, en contra de una mayoría que se ve afectada por la instauración de estos neoderechos. Entonces, cuando tú ves neoderechos circulando en la sociedad, entonces vas a tener más restricciones por el acatamiento de estos neoderechos, que no necesariamente van a ser, pueden ser tanto tangibles como intangibles, concretos como abstractos. Te doy un ejemplo. Se solicita un nuevo derecho con este pretexto, ¿no?, de la justicia social, de que a partir de ahora todos los, te digo, a ver, no sé, algo que ha pasado en Bolivia. Todos los estudiantes tienen que tener una computadora, te dice el nuevo derecho, ¿no? Todos los estudiantes bueno, vamos a empezar por los de secundaria, luego los de primaria y así, no sé, los de kinder, ¿qué te digo? Educación inicial. Dice este derecho, todos los estudiantes tienen que tener una computadora. Ahora, eso dicta una ley. Entonces, ¿por qué va a generar un trato desigual? Porque para financiar estas computadoras que se les tiene que dar a los estudiantes, en este caso hipotético, pero que más que hipotético ha pasado en Bolivia, es un recurso, es un bien, una computadora que para su distribución, para su fabricación, para su elaboración, va a necesitar recursos. Y al necesitar recursos, no lo van a dar los gobernantes, no lo va a dar el presidente, el vicepresidente, los senadores, toda esa manga de mantenidos, sino que van a recurrir a utilizar fondos públicos de la sociedad, en este caso de Bolivia, para llevar a cabo el cumplimiento, entre comillas, de esa nueva ley. Toda ley requiere un gasto de recursos, de riqueza. O sea, ninguna ley para ser puesta en práctica va a ser gratis. Cuando los socialistas te hablan de que ahora hay esto gratis, gratuito, acceso universal, tal producto para todos, etcétera, indirectamente tenemos que darnos cuenta que para el cumplimiento de ese beneficio, esa ley, ese regalo, entre comillas, del gobierno, va a recurrir a utilizar fondos públicos o de otro lugar para financiar esa ley o ese subsidio o ese beneficio. Entonces, en ese sentido, está yendo en contra de la igualdad ante la ley, o sea, lo que sería el modelo meritocrático. Y como te decía, solo estás generando desigualdad, lo que en un principio la justicia o los denominados justicieros sociales quieren instaurar como igualdad, equidad, etc., lo único que hacen están generando desigualdad. Porque, te digo, dice la ley, computadoras gratis para todos los estudiantes, no sé, universitarios, etc. Gratis no es, no hay nada gratis, es gratuito para el que los recibe. Pero de algún modo los socialistas siempre se hacen pasar por buenitos y para regalar esas computadoras van a sacar el dinero de otro sector de la población, o quién sabe de todos, porque todos aportamos con impuestos,
Y si no les alcanza el dinero, no les va a quedar otra que lamentablemente subir los impuestos, subir retenciones, pólizas, etcétera, ¿no? Porque no hay nada gratis. Por eso es importante siempre tomar en cuenta el mérito como medio para lograr nuestros objetivos y no esperar de un gobierno ayuda, subsidios, etcétera, ¿no? Justicia social, no. La discriminación positiva prioriza la representación grupal, acá como lo estoy leyendo. Esto puede contradecir la equidad que busca defender. O sea, si por un lado te dicen vamos a buscar defender la equidad, la igualdad, por otro lado estás favoreciendo a unos en desmedro de otros, porque no se puede tener a todo el mundo contento. Esa es una realidad. Siempre que favorezcas a uno vas a ir en detrimento de otro sector poblacional, ¿no? Y estás, sobre todo, lo más importante, estás yendo en contra del mérito, del trabajo, del esfuerzo, etc. Repito, la discriminación positiva prioriza la representación grupal. O sea, hay a favor de un grupo, pero en contra de otro, y esto está yendo también en contra de la equidad que busco defender o plantear. Si yo digo, ahora todos van a tener este beneficio, bueno, te lo repito, ¿no? Va a salir para satisfacer el beneficio los recursos o la riqueza de otro sector poblacional o de otra área, o hasta se puede caer en la emisión monetaria, ¿no? Eso es lo más triste. Entonces, avanzando en ese sentido, tenemos, voy a borrar esto, que logras, en vez de igualdad, logras desigualdades o lo que se conoce como discriminación positiva. Aquí está. Ahora sí, vamos al siguiente punto. El universalismo versus el particularismo. ¿Qué significa esto? Universalismo versus particularismo. Como te decía al principio de esta clase, los socialistas siempre van a estar a favor de estas ideas y lo has debido ver en países como Argentina, acá en Bolivia, Venezuela. Siempre los pseudo líderes de estos movimientos sociales de izquierdas, el espectro de izquierdas, van a llenarse la boca con la palabra para todos, acceso universal, acceso gratis, gratuito para todos, no hay discriminación, etcétera. No siempre van a estar hablando, repitiendo este eslogan en sus discursos, en sus publicidades. Sus mismos ministros van a estar repitiendo esto para todos, gratis para todos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí claramente podemos identificar que los socialistas o el espectro de izquierdas está a favor de un universalismo y lo que esto va en contra del particularismo o las competencias. Esto va a ser colectivismo, lo que estoy mencionando acá. Este universalismo va a ser el colectivismo, el populismo, las mayorías, las masas. Y vas a ver por el otro lado la particularidad, ¿no? La individualidad, el respeto a la identidad propia, no, eso va a ir en contra, ¿no? Vas a ver que todos los tienen que igualar, se tiene que universalizar, todos se tienen que igualar en ingresos, en gastos, por más que no hayas tenido el mérito, o sea, anulas por completo el concepto de mérito, o sea, ¿qué es el merecimiento? La justicia también se relaciona con el concepto, con la idea de dar a cada quien lo que le corresponde, en base a cuál es su actitud. Entonces, con estos conceptos, acceso para todos, universalismo, populismo o colectivismo, si lo que sean grandes bloques o masas, está siendo en contra de este principio fundamental y necesario para una sociedad civilizada, como es la meritocracia, el esfuerzo personal para lograr beneficios, riqueza, bienes, etcétera, lo vas a ver destruido y en consecuencia
puedes dañar una sociedad lamentablemente en el esfuerzo. Una sociedad que no se esfuerza es una sociedad que pierde, que retrocede, que se destruye incluso en el mediano plazo, sin hablar de largos plazos. En el mediano plazo ya se puede destruir, y en el peor de los casos, en corto plazo, destruir la idea del esfuerzo, del trabajo, como medio para lograr bienes, objetivos, satisfacciones, se anula y se cambia por el esperar de los gobiernos beneficios que no sos, ni siquiera eres digno de merecerlos, pero que un gobierno que no ve eso porque está cegado por una idea corrompida de que ellos llaman justicia social, imponerse y dañar el esfuerzo, la voluntad. Así de simple. Entonces, este universalismo versus particularismo es eso. ¿Qué es la idea, el ideal universalista que promueven estos sectores de carácter socialista o izquierdista? Es básicamente la justicia social, entre comillas, busca la equidad universal para todos. Quiere decir eso, que por más que no te hayas esforzado en algo, vas a recibir un subsidio, un bono, un obsequio, algo de lo que denominamos los gobernantes, los estatales, ¿no? Pero recuerda que eso va a salir, como te decía hace un momento, de otro sector de la sociedad, porque no hay nada gratis. Si te dicen algo gratis, alguien lo está pagando, otro sector de la sociedad está pagando, y cuando no hay suficiente para darle a todos algo gratis, se va a caer en la subida de impuestos. Impuestos que es, perdón, mejor dicho, subir impuestos que es propio bien de gobiernos socialistas, izquierdistas, que al no verse satisfechos con subir impuestos, llegan incluso a caer en la expropiación, ¿no? Lo que sería el no respetar el principio de la propiedad privada, ¿no? Porque eso se respeta. Entonces, recuerda, ideas universalistas, acceso para todos, gratuito para todos, siempre date cuenta, está saliendo el dinero de otro sector para cubrir ese neoderecho o ese nuevo derecho que se enmarca en la justicia social que van a defender los gobiernos socialistas o izquierdistas. Otro, se va a enfocar en grupos. ¿Qué quiere decir esto? Al enfocarse en grupos, estás creando discriminaciones positivas, entre comillas, pero vas a favorecer a unos grupos en desmedro de otros. Y en el caso particular de la justicia social, vas a dañar a los que producen, a los que realmente producen y generan riqueza verdadera, para favorecer a los que no generan producto, a los que no producen, o en términos crudos, a los vagos de la sociedad. Entonces, siempre se ha visto, y yo particularmente también lo vi, que los criterios de justicia social que están de la mano de gobiernos socialistas van a promover la vagancia, van a quitar esa idea de esfuerzo para lograr algo en la vida, desde algo pequeño hasta algo inmensamente grande, terrenalmente hablando. Van a ser destruidos estos principios por la justicia social, los accesos universales, gratis para todos, así esa sarta de palabras que emplean, ¿no?, estos gobernantes o pseudo gobernantes, como sería lo más adecuado decirlo. Entonces, como en un principio los justicieros sociales de la mano de los socialistas van a pretender lo que dice acá abajo, ¿no?, hacer hincapié en grupos concretos o específicos, puede excluir a otros. ¿Qué ha pasado en Bolivia? El caso particular de Bolivia. En un determinado periodo de años has visto que se ha favorecido mucho a los sectores indígenas. Has visto que muchos recursos han ido a los indígenas, especialmente de Occidente, y también algunos sectores de Oriente, porque en Oriente hay también sectores indígenas, y has visto cómo los recursos que deberían ser para los bolivianos han ido más en favor de los indígenas. Por ejemplo, vemos el caso del Fondo Indígena, ¿no? Fondo de Desarrollo Indígena creo que se llamó en su momento y creo que sigue existiendo. Y también
ahí tienes la primera consecuencia de darle al Estado mayor administración de recursos, mayores instituciones estatales, siempre van a ser focos o fuentes de potencial corrupción. Potencial corrupción que, como hemos visto en el caso del Fondo Indígena en Bolivia, ha sido el daño millonario, dinero que se han robado y que no han devuelto hasta ahora, que ha ido a la pérdida, ¿no? Por estos criterios de justicia social, acceso para todos, que no es nada más ni nada menos que generar más diferencias, más desigualdades ante la ley. Por eso dice acá, hacer hincapié en grupos concretos puede excluir a otros. Esto socava el ideal universalista de justicia. O sea, sabemos que todos somos iguales ante la ley, eso es un principio universal. Pero cuando empiezas a favorecer, el gobierno empieza a favorecer, de paso con dinero que no es de él, ¿no? De los gobernantes, a sectores determinados de la sociedad, indirectamente estás dañando a otros sectores. Es por eso que el planteamiento del liberalismo, libertarianismo o incluso del que está afín al capitalismo, es que el Estado no dé beneficios específicos a ningún sector en particular, sino que lo único que haga es promover el libre comercio, el libre intercambio y no se meta en los intercambios comerciales de las personas. Y menos aún que pueda bajar, más aún mejor dicho, que pueda bajar los impuestos en las sociedades para que la gente tenga más riqueza y que sea dueña del fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y que no vengan con medidas impositivas, como se llaman, o impuestos, ¿no? O impuestos razonablemente bajos, no altos. Entonces, en ese sentido, ¿qué más tenemos? Voy a borrar esto. Vamos al siguiente punto. Como te mencionaba, el victimismo, en este criterio de la justicia social, de lo que ellos defienden, ¿no? A rajatabla, van a usar el victimismo como una poderosa herramienta, pero de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando ellos mencionan esta herramienta de la victimización que te decía a un principio de la clase, que por ejemplo, en Bolivia, te doy el ejemplo, han victimizado a los indígenas de Occidente, por ejemplo, y les han hecho creer, ¿te acuerdas el discurso de Evo Morales con el que entró al poder? El famoso, ¿no? 500 años hemos sufrido, 500 años nos han hecho esto, ahora por eso los indígenas van a recibir más dinero, más leyes, más neoderechos, ¿no? Siempre el victimismo es una herramienta para los socialistas y para cualquier persona, diría yo, muy estratégica porque toca el sentimiento de las personas, toca esa parte moral de las personas en las que mostrarte una víctima o victimizar a una sociedad va a ser más fácil para ellos poder instaurar leyes de las que se van a sacar obviamente sus intereses mezquinos y poder instaurar su ideología, más gastos para un país, por ejemplo, con el hacer victimismo hacia los indígenas de Occidente principalmente, que han dicho, que han creado el fondo indígena, como te decía hace rato, ¿no? O han creado, no sé, diferentes montos de dinero que se ha ido a unos sectores y no ha ido a otros sectores. Entonces, en realidad, no tiene que regalar el gobierno dinero, subsidios, nada. Eso es lo que quiero que me entiendan. El gobierno ideal no puede favorecer ni a uno ni a otro. Lo único que debe hacer un gobierno es, mientras menos intervención estatal haya en una sociedad, hay más libertades económicas. En consecuencia, cada quien va ganando su dinero, sus bienes, sus propiedades, sus bienes en base a su esfuerzo. Lo opuesto hacen los gobiernos socialistas, ¿no? Hacen creer que el gobierno es un mediador entre la pobreza y la riqueza, es un puente, y solo gracias al gobierno puedes ser rico, salir de la pobreza, tener bienes, ¿no? Eso te hacen creer los gobiernos socialistas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, esta herramienta del victimismo va a ser muy utilizada cuando los socialistas o izquierdistas traten de decretar una nueva ley
sin ir más lejos, podemos ver el caso del autogolpe que pasó el año pasado. Eh, ¿Qué has visto? Has visto, incluso en redes sociales veías, ¿no?, que ha circulado un guión como el de Venezuela, ¿no?, en el que se hace creer que al gobierno lo están atacando con algo, con un autogolpe, como ellos lo han planificado. Entre ellos, no son así de mafiosos, son los socialistas. Y en consecuencia, hacer creer a la sociedad, ellos pretenden, ¿no? Y decirle, no, el gobierno necesita tu apoyo porque lo están atacando, quieren hacer un golpe de Estado, no sé. Así ridículos se han visto el año pasado cuando han hecho el autogolpe. Entonces, esa herramienta del victimismo va a ser bien propia de los socialistas, muy enraizada de ellos, y a nivel general el victimismo es una herramienta muy astuta, maquiavélica de la gente de mal, así hablándote en la sociedad en su conjunto, ¿no? Si tienes familiares, conocidos que se victimizan, por lo general ellos son los atacantes, ellos son los victimarios, ¿no? Siempre el victimario termina victimizándose, ¿no? Eso es propio y no está alejado de la ideología del socialismo, el pensamiento socialista. Entonces, para instaurar estas ideas de justicia social, ¿qué hacen? Uno, van a hablarte de lo que es el estatus de los oprimidos. Acá, como lo estoy subrayando, te dicen, no, hay oprimidos. Bueno, en Bolivia, ¿qué han utilizado? Te lo repito, ¿no? Los indígenas, ¿no? Los indígenas han sido oprimidos 500 años, bla, 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 ¿no? Y siguen con ese resentimiento, y si había gente que ya lo estaba superando, otra vez le vuelves con lo mismo, y la gente que se da cuenta obviamente no va a caer en ese discurso, pero lamentablemente la mayoría va a volver a caer en ese discurso de los 500 años de injusticia, y vas a generar resentimiento. Y eso es lo que se va a valer el socialismo. Nos ha dividido entre básicamente Oriente y Occidente para lograr sus nefastos cometidos hace ya 19 años aquí en Bolivia. Eleva el estatus de los oprimidos, ¿no? Vemos eso, uno, como una primera parte. Pero también, así hablándote también en otros países, han hecho con la mujer. A la mujer la han utilizado para hacerla sentir oprimida en pos del hombre, y en base a eso han creado leyes alocadas que están muy a favor de la mujer e incluso dañando libertades o principios fundamentales en la ley para los hombres. Eso se ha visto en sociedades como Argentina, un poco en Chile, en España. Entonces, ahí lo que, repito, lo que inicialmente pretendía estos justicieros sociales, entre comillas, alineados a gobiernos de izquierda, están generando el efecto opuesto en la práctica, que es la injusticia o la desigualdad ante la ley, el favorecer mucho a uno y dañar a otros. En Bolivia también otro ejemplo, aparte más práctico, es de los trabajadores y de los que tienen empresas o los que se denominan empresarios. Y esto lo he visto charlar a una autoridad local, que no voy a mencionar su nombre, en el que decía que no puedes echar a los empleados, o la balanza se ha visto muy a favor de los empleados y los trabajadores, y en consecuencia esto ha ido en contra de los empresarios o dueños de empresas, de fábricas, del sector privado, ¿no? Y con esas medidas, con esas leyes, no habría entonces empresario o gente, ¿no?, ya sea de Bolivia o de afuera de Bolivia, que se atreva a invertir, porque tienes leyes que están por demás o exageradamente a favor de los que trabajan y no toman en cuenta los derechos de los que dan el trabajo, los que generan el trabajo, ¿no? Ese es otro ejemplo de injusticia. Punto número 2, exigir reparación. Siempre que creas una víctima en la sociedad, y esto siempre lo hace bien el socialismo, van a juntar esos apoyos y van a decir, bueno, el gobierno ya tiene la luz verde para hacer una nueva ley que repare o que genere el resarcimiento de daños en estas víctimas de la sociedad. En Bolivia ha pasado mayormente con los sectores indígenas, que han visto cómo no han pedido cosas al gobierno, y el gobierno, especialmente de Evo Morales y de Luis Arce, que están también, han favorecido, pero con recursos de otro lado. Recuerda, ¿no?, siempre que haya una nueva ley, un nuevo, entre comillas, derecho, siempre
para hacer cumplir ese derecho se van a necesitar recursos que van a salir de otro sector de la sociedad o de toda la sociedad que va a terminar pagando por resarcir derechos que la gente no tiene la culpa ni el derecho, el gobierno que le quiten dinero para pagar reparaciones a daños que no ha realizado una sociedad, ¿no? En Bolivia, bueno, ya hemos visto ese ejemplo, ¿no? Eh, Dice, ¿no? Como dice acá, busca exigir reparación por agravios pasados y presentes. Eso es perfecto, encaja con el discurso de Evo Morales en su momento, el que dijo que los indígenas habían sufrido 500 años de explotación, así cosas que nosotros no hemos formado, esta generación al menos, y hasta los abuelos no han formado parte de esos daños, pero no, este grupo social o esta generaciones que ha estado en estos 19 años de socialismo ha tenido que pagar con el fondo indígena, y ahí obviamente vas viendo los resultados, que sería corrupción, etcétera, ¿no? Y un agrandamiento del Estado y en consecuencia más gasto del Estado para cubrir estas instituciones, ¿no? Y por eso estamos como estamos en Bolivia, quebrados prácticamente por tener un Estado tan grande, leyes para todos, universalización de accesos para todos, gratis para todos, etcétera, y ves déficit, ¿no? ¿no? En las reservas y la escasez de dólares, bueno, el resultado de eso también. 3. Fuente de autoridad moral. Si tú recordabas, puedes recordar los discursos de Evo Morales, siempre él decía, ¿no? Los indígenas son la reserva moral de la humanidad. Así tenía esa soberbia de decir tal afirmación cuando no podemos decir semejante atrocidad porque puede que haya indígenas buenos, indígenas malos, gente de ciudad buena, gente de ciudad mala, ¿no? Pero este pseudo líder decía, no, los indígenas son la reserva moral, incluso decía, no de Bolivia, no, de la humanidad, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Casos que como cuando ha habido el caso del fondo indígena, gente incluso que era muy afín al movimiento del socialismo, que ha surgido de esos como senadores, diputados indígenas, han estado vinculados a hechos de corrupción, de daño económico, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que genera estas malas o negativas herramientas que plantean los socialistas o izquierdistas. ¿Qué dice? Enmarca el victimismo como fuente de autoridad moral. O sea, todo lo que diga ese sector minoritario que se hace la víctima es para someter al resto de la población a tal afirmación, ¿no? Tal afirmación que va a someter a un sector de la sociedad a otro y no se está logrando ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que en un principio plantea los justicieros sociales muy entre comillas. ¿Qué dice? Esto puede incentivar el agravio perpetuo. ¿Qué quiere decir? Desalienta el empoderamiento o la reconciliación genuina. O sea, vas a tener una sociedad dividida, peleada, vas a tener una sociedad fragmentada, vas a tener una sociedad que siempre está buscando enemigos entre, por ejemplo, por eso es lo que han hecho los socialistas. En Bolivia nos han dividido entre bolivianos, ¿no? Y no solo en Bolivia, sino también, por ejemplo, la Alemania comunista, que en parte sí lo era, ¿no? Ha dividido, ¿no? Alemania entre oriental y occidental, ¿no? En Rusia también, los que estaban a favor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre los que no estaban. O sea, siempre estas posturas equivocadas de la sociedad van a generar división en la misma sociedad en las que surgen, ¿no? Ahora el caso más reciente, por ejemplo, tienes en Ucrania, donde unos están a favor de Zelensky, otros no, pero ahí vas cómo se va desvirtuando. Entonces, por eso dice acá, esto puede incentivar el agravio perpetuo, desalienta el empoderamiento o la reconciliación genuina. Y una sociedad que está dividida, como es la sociedad boliviana, que está dividida por culpa del socialismo o del comunismo, como quieras llamarlo, nunca va a poder tener poder, desarrollo económico, superación personal, tanto en valores como en los aspectos económicos. Nunca. Porque siempre los gobernantes de carácter socialista o comunista van a querer ver a la sociedad dependientes a los gobernantes, dependientes a los ministros, dependientes a los senadores.
tan dependientes los quieren ver que siempre van a pedir derechos para un sector y en agravio de otro sector, gastos para un sector y olvidarse de otro sector, ¿no? O sea, las preferencias, ¿no? Que van a vestirse del color político. Si me apoyas con un voto, yo te apoyo, yo te doy un trabajo y eso va, ¿no? Destruyendo la sociedad civilizada. ¿Qué más tenemos en este punto? Se podría decir que tenemos este ejemplo, ¿no? De libertad versus control, ¿ya? En este ejemplo de libertad versus control es importante que lo escuchemos bien porque puede incluso malentenderse, pero voy a tratar de explicar lo mejor posible. ¿A qué se refiere libertad versus control? Si en este caso anterior tú tenías universalismo versus particularismo, y como te decía, los socialistas, comunistas siempre van a tender al universalismo y no al particularismo, este otro ejemplo es básicamente lo mismo. Vas a tener que los socialistas y los comunistas van a optar por mayor control y por menos libertad. Lo veías en Venezuela, ¿no? Controles de precios que, como te digo, pretenden hacer creer a la sociedad que están haciendo lo correcto, controles de precios, controles de libertad de expresión, etcétera. Y por el otro lado tienes la libertad, ¿no? Con la que nacemos todos, la libertad para expresarse, la libertad para ser el dueño de tu esfuerzo, la libertad para que no venga un gobierno y te diga que tienes que vender tu producto a tal precio, que no tienes que exportar, que no, o sea, no hay libertades, ¿no? En un gobierno socialista o de izquierda. Entonces, ¿qué más tienes? La liberación individual, dice, la justicia social defiende la liberación individual, entre comillas. ¿Por qué? Porque en este contexto de, por ejemplo, vamos a hablar de un poco del feminismo, dar más derechos a las mujeres, vas a terminar desequilibrando la balanza y vas a afectar a los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces ya no se logra una igualdad. Por ejemplo, hay una ley 348 que favorece más a las mujeres y como te decía al principio de la clase, en España ya se ha quitado el derecho a la presunción de inocencia. O sea, si cuando una mujer acusa a un hombre, ojo, y no es que acusa a una mujer, ¿no? Acusa a un hombre en particular de algún daño, las autoridades no van y verifican el hecho. Directamente ya detienen al acusado y no tiene derecho a verificar si efectivamente esa acusación es real o es falsa, ¿no? Y ese es el objetivo final de estas leyes como la 348 en Bolivia, que siempre se han inclinado más de lo debido a un sector y han ido en detrimento de otro sector, ¿no? Entonces, así como te mienten que dicen que la justicia social defiende la liberación individual, básicamente eso lo hace solo como un pretexto, un pseudo pretexto para ser aceptado en la sociedad, para que la gente crea en estos falsos principios de la justicia social, pero en realidad lo que van a estar generando es la desigualdad. Entonces, cuando tú quieres lograr algo muy específico, que has, no sé, un nuevo derecho en una sociedad, vas a tener que crear otro gasto más, que es el ente para supervisar. ¿Supervisar qué? Por ejemplo, en Bolivia se ha creado esa autoridad de juegos que se llama, ¿no? La AJ, que no hace nada más y nada menos que ser un centro, un punto para dar trabajo a los socialistas, a los familiares del gobierno de turno. Gasto de dinero, también un punto de gasto de dinero, que va a controlar, según ellos dicen, controlan a los juegos, a los sorteos, pero será necesario un control así, controlar todo. Tendrá un límite los controles que hace el Estado, tendrá un límite las recaudaciones que tiene, entre comillas, el derecho para hacer los gobernantes de departamentos, de ciudades, de un país, de una nación como Bolivia. Pues sí, ¿no? Hay un límite, pero por lo general estos gobiernos de índole socialista o izquierdista están más a favor del control y de la anulación de las libertades. Por eso acá ves que hay una opresión sistémica, que si bien pretenden favorecer a un sector, como te repito y no me voy a cansar de hacerlo,
van a desfavorecer a otro sector. El inclinar la balanza mucho a un lado siempre va a ocasionar perjuicios en la otra balanza, ¿no? Entonces, ahí ves la contradicción inicial de los modelos de justicia social. Entonces, ¿qué más? Busca liberar de la opresión sistémica arraigada. ¿Qué será la opresión sistémica arraigada? Eso que muestran, ¿no? La, la opresión que manifiestan los modelos que no están a favor de la justicia social, o sea, te voltean la imagen, ¿no? O sea, lo que es malo te lo muestran como bueno y lo realmente bueno te lo muestran como malo. Y no está por demás que hacen esto con la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia para los que denominan los que defienden la justicia social? No es más que favorecer a cambio de algo o para robar en un sector de la población y que el otro sector de la sociedad queda desfavorecido. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Hubo un tiempo en el que en Venezuela, bueno, sigue habiendo, pero había un tiempo que era más aún, era el control de la libertad de expresión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto también pasa en China, con el Partido Comunista de China, que más o menos te dicen qué decir y qué no decir en público, y si atacas o expresas tus opiniones hacia el presidente de China o en Corea del Norte hacia el líder Kim Jong-un, creo que se llama, vas arrestado. Y en Bolivia está pasando básicamente lo mismo. ¿Por qué? En Bolivia está pasando esto porque yo me acuerdo hace unos días en un acto que tuvo Luis Arce en Cochabamba, creo que era la inauguración del año escolar, no recuerdo bien, pero esos actos demagógicos y populistas que hacen los socialistas y comunistas para ganar, entre comillas, aceptación. Una señora, una mujer, imagínate, una mujer tuvo las agallas, tuvo la valentía de gritar, de insultar al presidente, de gritarle, y creo que le tiró una piedra al auto. Eso dicen, eso han dicho, ¿no? Para los medios públicos. Y a esta persona, a esta mujer, la han detenido por expresarle, por gritar al presidente, por decirle verdades, realidades al presidente. A esta mujer la han detenido. Así de nefasto, ¿no? Entonces, ahí ya ves una opresión sistémica. Eso es lo que se denomina la opresión sistémica. Eh, si bien los que se denominan justicieros sociales, entre comillas, tratan de estar en contra de las opresiones, las desigualdades, como ellos te hacen creer, siempre van a, para lograr ese objetivo, para defender ese nuevo derecho o favorecer a ese sector de la sociedad, van a tener que quitar derechos a otras personas. Van a tratar de menospreciar a otro sector, no sé, de las personas, para que si a esta persona ha ofendido a esta otra, por su condición, por su religión, lo que han hecho acá en Bolivia, no puedes discriminar, te dijeron cosas así que aparentemente son buenas, entre comillas, siempre van a dañar libertades, ¿no? Libertades de expresión, libertades de circulación, etcétera, o incluso libertades económicas. Eso. Entonces, como dice aquí abajo, lograrla a menudo requiere un control, ¿no? Un control que muy pocas veces se va a lograr. Un control así exhaustivo como los socialistas o comunistas han instaurado en los países en los que han permeado. Siempre van a tener una entidad que tenga que controlar. Y controlar todo es imposible, no se puede controlar, es una idea frenética. Controlar, el tener control de una sociedad por completo, quitar las libertades, o en lo que en algunos casos, como hacen las entidades supranacionales como la ONU, etcétera, controlar a todas las personas
lo que hacen, lo que gastan, como hacen en China. Entonces, tienes, ¿no? Dificultades. ¿Qué dice? Básicamente vas a infringir las libertades individuales fundamentales. Lo que está acá, ¿no? Por este afán de controlar, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué está pasando? Están atentando contra la libertad de exportar. Es una libertad, digamos, hay productores que quieren exportar soja, no sé, arroz, trigo o carne y en este afán de control, de opresión sistémica, tienes un gobierno socialista por el otro lado que te dice, no, no tienes que exportar, no tienes esa libertad porque vas a, entre comillas, dañar la economía, cuando en realidad ellos son los que han dañado la economía, ¿no? No es culpa del exportador, que el exportador puede vender a quien quiera, al precio que quiera, el vendedor puede vender a quien quiera, al precio que quiera, esa es la libertad. Obviamente que si vende muy caros va a quebrar, así que va a buscar una competencia, un precio equitativo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando tienes los controles exhaustivos en las sociedades por hacer lo que llaman la justicia social, ¿no? La justicia social. En Bolivia, más que todo, se ha visto esto en estos últimos días, se han hablado mucho de esa palabra, función social. Es lo que también está muy relacionado a lo que sería, entre comillas, la justicia social. Entonces te dicen, una empresa tiene que cumplir una función social, o sea, estamos socializando la nación boliviana, estamos haciéndola casi comunista con estos criterios, ¿no? Entonces, esto no hace más que infringir las libertades individuales fundamentales, ¿no? Las libertades de las personas se van a ver menospreciadas, van a tener que recurrir a más controles, a la coerción, a la fuerza física, a la coerción física, para llevar a cabo sus cometidos que están en contra de la vida, de la propiedad y de la vida, la propiedad privada y la libertad. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco más profundo en estos aspectos, vamos a ver que en un principio lo que defienden los justicieros sociales, y como te repito y no me canso de hacerlo, van a estar de la mano de países de gobiernos socialistas, comunistas, etcétera, van a, uno, las contradicciones que van a generar van a ser mayores a los logros que van a tener. ¿Qué quiere decir? Los justicialistas o los justicieros sociales, muy entre comillas, al pretender lograr eliminar diferencias, eliminar la desigualdad, como te dicen, eliminar la barrera entre ricos y pobres, etcétera, lo único que van a hacer es remarcar esas diferencias. ¿Por qué? Porque la única manera de que una persona mejore su calidad de vida o mejore su ingreso, su estatus o lo que quieras, o su conocimiento, si lo quieres ver desde ese punto, va a ser en base al esfuerzo que hace a diario. O sea, en base a sí mismo, no va a ser en base a otros elementos como el Estado, ¿no? Los subsidios, etc. Entonces, cuando tienes las contradicciones, te pones a pensar y dices, estos criterios de justicia social, lamentablemente, solo han remarcado las diferencias sociales. En Bolivia nos han dividido, ¿no? Con estos principios, estos criterios de justicia social y han generado en la población que, por ejemplo, los indígenas odian a los de la ciudad o los de Oriente no se lleven bien con los de Occidente y así, diferentes, o que las mujeres se enfrenten a los hombres como hay en otros países con esto del feminismo radical. Entonces ves una progresiva, valga esa palabra, destrucción de la sociedad, destrucción del modo de vida de la sociedad y destrucción del modo de generar riqueza de una sociedad
al hacerlos dependientes a políticas estatales o a la voluntad del gobernante, ¿no? Del que gobierna de turno. El punto número 2, otra implicación ética sería los desafíos persistentes. Dice, ¿qué implicaciones éticas emergen de estos dilemas? La primera implicación ética de este dilema es, uno, que eliminas el modelo meritocrático. El modelo meritocrático, como te mencionaba, siempre va a ser por definición la palabra mérito. O sea, tú ganas tu sueldo en base a tus méritos o ganas tu dinero en base a lo que te esfuerzas cada mes, cada día, etc. Entonces, cuando tienes un gobierno socialista que regala dinero, regala beneficios, dice gratis para todos esto, gratis para todos esto otro, o acceso universal, incluso a los que no se esfuerzan o a los que no han hecho siquiera han movido un dedo para obtener un beneficio, un logro, entonces estás indirectamente dañando, diciéndole a las personas que por más que no te esfuerces, tienes un gobierno que te va a regalar las cosas. Es así de simple. En consecuencia, vas a tener mucha más desigualdad que al principio y no estás solucionando el problema original, que es sacar de la pobreza a la gente. Ese es el principal problema. Número 3. Sociedad justa. ¿Qué es lo realmente justo? ¿Y quién define lo que es justo? Hay principios universales para definir o entender lo que es la justicia, ¿no? Pero lo que hacen estos defensores de la justicia o de la justicia social es desvirtuar la idea original de justicia por ambiciones personales, por acomodaciones a su antojo, o sea, hipocresía básicamente, o la doble vara, medir, ¿no? Con dos criterios diferentes una misma situación, ¿no? Entonces, dos situaciones similares, medirlas con diferentes criterios éticos o perspectivas, por más que estas perspectivas se contradigan, ¿no? Es así, ¿no? El socialismo y de este tiempo que ha permeado nuestra sociedad. Entonces, cuando los socialistas vengan y te hablen de justicia social, básicamente es todo lo opuesto. No es justicia social, no es redistribución de riqueza, no es mayor igualdad, no, es todo lo opuesto. Si te dicen igualdad, te están diciendo no, tú tienes que ser igual a todos. Eso nos han dicho, ¿no? Los Evo Morales, todo su séquito de impresentables, maleantes diría yo. Si alguien gana más, no tiene que ganar más, hay que quitarle dinero al que gana más, etcétera. Y bueno, cuando te han dicho acceso universal a todos, no es gratuito ni universal, ¿no? Hay otras personas que lo pagan que ni siquiera van a usar ese servicio, pero lo van a pagar. Y no son ellos, ¿no? Ellos solo van a figurar en pantalla como que han hecho eso, pero no es su dinero de ellos, es dinero de la población boliviana. Entonces, desvirtuar este criterio de justicia, la original, está trayendo a Bolivia consecuencias negativas, ya sea en lo económico, en lo social, en la educación, hasta en la salud, ¿no? Hasta en la salud ves estas implicancias de un modelo totalmente erróneo que estamos viendo en Bolivia hace ya 19 años. Entonces, cuando uno pretende hablar de justicia social, siempre va a haber como una pseudo competencia, ¿no? De quién es más víctima en la sociedad. Es lo que hemos visto estos últimos meses, ¿no? ¿Quién se victimiza más? ¿Evo Morales o Luis Arce? ¿Quién se victimiza más? ¿Cuál de los dos es la mayor víctima por la que la sociedad debe tener piedad, compasión y decir, no, yo voy a votar a Evo Morales, yo voy a votar... No, es lo mismo, ¿no? Siempre estos sectores son muy astutos utilizando la victimización, ¿no? Y también van a victimizar a sectores sociales para lograr su beneplácito de ellos, ¿no? O sea, lo van a debilitar, van a
que es lo que han hecho básicamente con la gente del campo, ¿no? Le han dicho, no, ustedes son víctimas de la gente de la ciudad, es lo que el discurso con el que entra el socialismo, y han logrado un apoyo para hacer una ley, que la ley que ha estado llena de corrupción y ha favorecido solo un poquito a ese sector que se ha victimizado. Pero, ¿qué te están diciendo indirectamente? Y eso lo repito, te están diciendo como sociedad, tú no puedes hacer otra cosa si no dependes del Estado o de la buena voluntad del gobernante, cuando en realidad no tenía que ser así, ¿no? Cada quien depende de su esfuerzo, de su trabajo, y no, los gobiernos no pueden controlar los mercados, las libertades económicas, las libertades de expresión. No, pero recordemos que los socialistas siempre van a afán, ¿no?, de controlar comercio, controlar importaciones, porque los números a los socialistas nunca les van a dar y por eso tienen que recurrir a eso, ¿no? Entonces, al generar víctimas en esta sociedad, como te decía hace unos minutos, van a crear división en la sociedad. Como lo ves acá, lo voy a acomodar un poquito más al medio. Esta división de la que se va a valer los gobiernos socialistas para permear sus ideas, para diseminar sus ideas, que son erradas, como ya lo hemos visto, va a generar rupturas en una sociedad. Te doy un ejemplo básico. Antes del socialismo, la religión oficial en Bolivia era, si no me equivoco, la católica, que hay una población mayoritariamente católica. Ahora, después del socialismo tienes un estado laico, un estado que laico es como que nada, no tienes una religión, somos como animalitos, digamos, no tenemos creencias, nada. Eso sería lo más crudo del decir laico. Cuando en realidad en Bolivia tienes una mayoría de población creyente, ya sea católica, ya sea evangélica, ya sea, no sé, metodistas, no sé, todos esos sectores, ¿no? Creyentes, pero los socialistas siempre van a desarraigar a las sociedades a las que entran de sus creencias, de su fe, de los valores familiares, sociales, para crear división. Como te repito, ¿no? Han dicho, no, Bolivia está dividida entre Oriente y Occidente. El enemigo de Bolivia es Estados Unidos, te dicen, ¿no? ¿Qué más? Te han dicho, el enemigo del hombre es la mujer, de la mujer es el hombre, con el feminismo radical, ¿no? Y así podemos sumar todas las divisiones que crean es como una competencia de quién es más víctima en esta sociedad, y tener una sociedad fragmentada para los socialistas va a ser óptimo, porque como te decía, una sociedad fragmentada es muy difícil que crezca económicamente, que se supere, que tenga más poder. Es así, ¿no? Por eso a los socialistas les conviene fragmentar la sociedad, divisionarlas y ellos permanecer en el poder, ¿no? Empobreciendo a la gente. Entonces, ahí como dice Oscar, sí, también estoy de acuerdo con su opinión, dice, el socialismo reina en un país pobre e ignorante. Eso es cierto porque como lo hemos fundamentado en estas clases, siempre estas ideas que en algunas personas con algo de conocimiento no va a funcionar, sí va a funcionar en personas que tengan poco conocimiento o lo que se llama ignorancia, ¿no? Entonces funciona a la perfección, y al tener una sociedad más ignorante es más dividida y en consecuencia es más dependiente de, entre comillas, papá Estado, ¿no? Papá Estado socialista, el Estado plurisocialista de Bolivia, ¿no? Entonces, ahí abajo hay una frase clave, dice, grupos compiten por ser reconocidos como los más oprimidos, ¿no? Eso es lo que va a pasar en una sociedad que pretenda, ¿no?, ser los más oprimidos. ¿Quiénes son los más oprimidos? Etcétera. Vamos a ver, ¿no? Son las mujeres, son la gente del campo, son las minorías de Bolivia, y así, cuando en realidad nadie es víctima de nadie, ¿no? Solo las únicas víctimas somos toda la población boliviana de un victimario que se llama gobierno socialista, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, como dice acá, aumenta la división en lugar de fomentar la unidad. Así de simple, ¿no? Esa es una estrategia que
el socialismo utilizado ya sea en Venezuela, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la ex URSS, o sea, lo que antes era, antes de ser Rusia, en lo que han dividido Alemania. Imagínate, han logrado dividir Alemania entre oriental y Alemania occidental con el muro de Berlín. Venezuela, ¿no? Los que están a favor de Maduro y los que están en contra. Argentina, ¿no? Los que estaban a favor del gobierno socialista de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández y todos esos títeres, etcétera, en contra de una sociedad que, acá en Bolivia, los que están a favor del 21F, que es un mandato de la sociedad que ha sucedido por voluntad popular, y los que están en contra, ¿no? Sigue con esa idea de caudillismo, fanatizados con un líder, ¿no? Siempre cometiendo esas eh, contradicciones. Eso es lo que pasa en una sociedad que, como estamos iniciando este nuevo ciclo justo hoy, el que se llama las mentiras contemporáneas, eh, y hoy hemos empezado con las paradojas de la justicia social, hoy fue la primera parte, así también vamos a ver otras, la segunda parte de estas falacias, yo diría, de la justicia social, lo vamos a ver en el siguiente encuentro. El siguiente encuentro que va a estar marcado también por un reforzamiento de, de estos argumentos, de estos pseudo argumentos que ha instaurado el socialismo en Bolivia para permanecer, ¿no? Para pretender hacerse del poder ya 19 años, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy. Los criterios de la, entre comillas, justicia social, o mal llamada justicia social, ¿no? Porque de justicia no tiene nada, entre los que hemos visto la redistribución de riqueza, etc. Y este ciclo, que es nuevo, se llama Mentiras Contemporáneas. También puedes verlo en YouTube, en el canal que está acá con este loguito que dice Bolivia Toda. Buscas en YouTube Bolivia Toda, ahí están todas las grabaciones completas. Hoy, como te digo, fue la primera parte de lo que denominan los socialistas la justicia social y la redistribución, etcétera, como son argumentos, pseudo argumentos que han dañado la economía y la sociedad boliviana. Dios mediante será hasta el próximo encuentro, y el viernes a partir de las 9 de la noche, aproximadamente 9 y 10 de la noche, estamos ya con la segunda parte de esto, lo que viene a ser las falacias o las mentiras contemporáneas. Por eso